restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Muy bien, que Dios le bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. Estamos muy felices de este nuevo seminario, esta nueva oportunidad de navegar en las páginas del libro de los Hechos. Los siguientes 3 sesiones vamos a estar tomando el libro de los Hechos desde el capítulo 13 hasta el 28. Sabéis que esta parte del libro de los Hechos se centra en la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Los primeros 12 capítulos, bien, el protagonista humano fue el apóstol Pedro, ahora el apóstol Pablo, pero detrás de todo del escenario, el protagonista principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y continúa con la misma dinámica el libro de los Hechos, destacando la figura y la participación del Espíritu Santo. Entonces, habíamos terminado en el seminario anterior viendo la conversión del apóstol Pablo, mencionado en estos primeros capítulos como Saulo, ¿sí? Pablo tiene 2 nombres, Saulo y Pablo, ¿sí? Más conocido como Pablo, pero entonces se convierte, vemos esos primeros pasos, cómo trataba de predicar, cómo tuvo oposición, cómo alguien que se llama Bernabé se jugó por él. Y ahora nos encontramos en el capítulo número 13. Capítulo 13, versículo 1, del 1 al 3 quiero compartir, dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme o apártenme, diciéndolo en un castellano más nuestro, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ahí ese es el comienzo, el llamamiento, cómo el Espíritu Santo se movió, guió a varones llenos del Espíritu Santo, con ministerios reconocidos, dice que había profetas y maestros. Antioquía, lo vimos en el seminario anterior, Antioquía es una ciudad de mayoría gentil. De hecho, el nombre Antioquía viene de Antíoco. Antíoco fue un gobernante, una serie de gobernantes griegos, más o menos estuvieron gobernando, me estoy yendo de tiempo, entre el 330 a.C. y el 163 antes de Cristo, por ahí gobernaron los griegos, y dentro de los gobernantes griegos estaban los antíocos. Y Antioquía, obviamente, si una ciudad se llama Antioquía, como tenemos la costumbre nosotros de poner nombre de los políticos nuestros, o de los próceres nuestros, también esa era la realidad en el imperio. Entonces era una ciudad con mucha gente pagana, no judía. Y ahí había un buen número de cristianos, y ahí se establecieron Pablo y Bernabé. Eso lo vimos en el seminario anterior, simplemente tratando de refrescar un poco la memoria. Se establecen Pablo y Bernabé enseñando, predicando, discipulando, y de pronto
sucede esto, que ya había en este proceso de crecimiento, ya había en la iglesia profetas y había maestros, y cuando ellos estaban orando, ministrando al Espíritu, al Señor y ayunando, el Espíritu Santo le dijo claramente: apártenme de estos dos muchachos, porque tengo una tarea que va más allá de Antioquía, ¿no? Entonces, esa era la cuestión. Acá fue el llamamiento, y luego fue enviado, Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, es lo que nos enseña el versículo 4. Desde ahí, desde Antioquía, irían viajando por varias ciudades, empiezan por Chipre, o sea, de Antioquía van hasta al mar, o sea, a la costa, al mar Mediterráneo. Lo primero encuentran una isla que es Chipre, ahí van y predican, etcétera, etcétera, y de ahí se van para el continente, a lo que serían las provincias. En la época bíblica esa provincia se llama Galacia, y prácticamente eso es todo lo que hacen en este primer viaje misionero, ¿no? Una breve síntesis. Hay mucho contenido, son muchos capítulos que vamos a ver en estas 3 sesiones, por lo cual voy a poner el foco en algunos detalles. Siempre cada uno de los que nos está siguiendo tiene la posibilidad de leer el texto bíblico por su propia cuenta, y es el desafío y es la invitación que yo te hago, que lo leas fuera de esta conexión, que lo leas a la mañana, que leas las historias y tal vez poder leerlas previamente. Hoy vamos a ver, por ejemplo, del 13 al 15, tal vez un poco el 16, y después la siguiente semana vamos a ver del 16 al 18, un poquito más, hasta el 20 más o menos. Entonces podés en la semana leer esos capítulos y estar afiladísimo para la próxima sesión, siguiente martes. Volviendo al texto bíblico, en Hechos capítulo 13, versículo 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, navegaron a Chipre. Tenían también a Juan, Marcos, yo le agregué ahí, Juan Marcos, sería 2 nombres por los cuales él sería conocido, acá se menciona solamente como Juan. Lo tenían a Juan de ayudante. Entonces a Pablo, Bernabé y Juan, entendemos que era un joven, se está mencionando en el versículo 5. Los estudiosos bíblicos consideran que había un parentesco entre Bernabé y Juan Marcos, un tío o un primo, y de alguna manera Bernabé asumió una actitud paternalista para con su sobrino, ¿sí? Entonces, bien, luego quiero leer el versículo 7 del capítulo 13, que dice: estando ya en Chipre, pero nos ubiquemos un poquito, están en Chipre, ahí estaba el procónsul, o sea, el gobernante de la ciudad, que se llamaba Sergio Paulo, y él quería conocer a Bernabé y a Saulo y escucharlos hablar, escuchar cuál es el mensaje, qué tenían. Él tenía interés, deseaba oír la palabra de Dios, dice el versículo 7. Y este gobernante tenía un asistente, un asesor, y ese asesor era un mago, un brujo, un adivino. Entonces, claro, que obstaculizaba el trabajo de Pablo y de Bernabé, dice el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, ¿sí?, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y acá aclara el texto bíblico los 2 nombres de Pablo, Saulo y Pablo, y a partir de acá se lo empieza a llamar siempre Pablo. Entonces se entiende que Saulo vendría a ser el nombre hebreo y Pablo el nombre griego o romano. Entonces, como él tiene un ministerio hacia los no judíos, Pablo tiene principalmente su ministerio apunta a los no judíos, utilizaría este nombre no judío que es Pablo. Entonces, ya después de este versículo siempre se habla de él como de Pablo y ya no tanto de Saulo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, o sea, en el mago, los ojos,
le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y luego el versículo 13 dice, y habiendo zarpado de Pafos, o sea, una ciudad de ahí de Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Dos cosas que quiero destacar de este pasaje, ¿no? Una, prácticamente estaríamos hablando de una maldición, porque nosotros en el tiempo presente no tenemos la práctica ni de maldecir, ¿sí? De desearle el mal a alguien, de si vas a quedar ciego o cosas similares. Es asombroso este milagro, ¿sí? Y yo estuve observando y digo, tengo que explicar esto, yo no voy a hacerme el distraído, pero dos cosas. Es bien claro que el Espíritu Santo los está guiando en cada cosa que hacen. Dijo, apártenme, los envió, y no solamente que los envió, porque la idea de que el Espíritu Santo te envía significa también que te acompaña. Y entonces el Espíritu Santo iba con ellos. Entonces muy probablemente, no lo dice el texto bíblico, el Espíritu le estaba diciendo, reprendelo al mago, reprendelo y decirle que va a quedar ciego por un tiempo. Y esto es clave aclarar. Porque cuando hay juicio de parte de Dios, cuando hay una palabra de algo que siempre hay una esperanza. Nunca Dios te va a dar una palabra en la cual no hay una tabla de salvación. No, ahora te dice el Señor que te vas a hundir y que te vas a ahogar y que yo siempre te va a dar, porque si te está advirtiendo es para que reacciones, ¿sí? Para que por poco o mucho te agarres de esa tabla de salvación. Entonces dice, por un poco de tiempo este hombre quedó ciego, pero tendría la oportunidad de recapacitar sobre sus caminos. Entonces hay que tener la plena certeza, como la habría tenido Pablo, de que Dios quería que hiciera esa declaración sobre el mago. Vas a quedar ciego. Y por otro lado, estuve leyendo, yo prestando atención, que a veces nosotros queremos que puede ser que uno quiere que le vaya mal a uno. Alguien que te hizo mal y dice, ojalá que se quede sin trabajo. Y bueno, normalmente entendemos y consideramos, no está bien eso, qué sé yo. El asunto es que Pablo no lo hacía con bronca. No, el mago no lo insultó a Pablo. Entonces Pablo enojado lo dijo, ¿qué hacía? Lo maldijo. El mago no le hizo nada a Pablo, estaba entorpeciendo la labor de Dios. La labor de Dios era que tenía que predicarle al gobernante. Dios sabía que si el gobernante conocía al Señor Jesucristo, toda esa región iba a experimentar bendiciones. Y este hombre estaba siendo un obstáculo. Entonces él no estaba enojado con él no estaba ofendido, no estaba con su orgullo herido, entonces le deseaba que se quedara ciego. Estaba celoso por Dios y había algo de enojo, y espero que no, porque no lo dice el texto bíblico, él estaba enojado por Dios. ¿Sí? Celo es un celo, un furor por Dios. Una ira santa, podríamos llamarla, si fuera consecuencia de la ira. Pero el texto bíblico no nos dice que él estaba airado ni enojado, ni nada de eso. Bien, si le queda duda, me agarra a la salida o algún día por ahí y podemos seguir conversando de este mago. Y el resultado, igual, porque uno puede ver el resultado.
¿El resultado cuál fue? Que el gobernante creyó. Que el gobernante creyó y eso tendría consecuencias sobre la región. Y el versículo 13, el otro que quería destacar de este pasaje, que lo leí todo junto, lo quería leer por partes, pero bueno, dice el versículo 13 que, bueno, se fueron de Chipre, ¿sí? Se fueron de Chipre y zarparon, o sea, navegaron hasta el continente y ya estaban en Perge de Panfilia. Y allí dice que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La Biblia no da detalles de por qué se fue. ¿Por qué se fue el Marquito? Los estudiosos bíblicos consideran que podría haber sido una cuestión de inmadurez, ¿sí? Que aparentemente Bernabé y Marco tenían parientes en Chipre y tenían cierta comodidad, tal vez conocían la región. Y dice, mira, acá venden las mejores facturas de la zona. Entonces, o los panes sin levadura, para que sea más correcto, ¿no? Acá venden los mejores panes sin levadura de la zona. Bien. Uno acostumbrado a los criollitos acá en Córdoba a hablar de panes sin levadura, digamos que muy atractivo no parece. Pero bueno, es simplemente para ilustrar. Ella podría haberse sentido muy cómodo en Chipre y precisamente sucede que cuando sale de Chipre ya van a una región que ya no había pariente, que ya no había mimos al sobrino preferido, se vuelven. Puede haber sido como en este tiempo diríamos, no sé si en este tiempo, por lo menos en el tiempo mío, diríamos un nene de mamá. Pero bueno, Dios quiere que el Señor nos dé gracia y sabiduría para poder tomar los ejemplos y poder aplicar a nuestras vidas. De pronto me agarró un poquito de temor santo, ¿no? De que vaya al cielo y me agarre Marco. ¿Por qué voy a decir eso de mí? ¿No? Entonces, ahí me va a tocar el 8. A pesar de la oposición, muchos creen en el Evangelio, ¿no? Llegan al continente, se va Juan Marco, hay oposición, comienza a haber oposición, ¿sí? Pablo predica la resurrección entre los judíos. Galacia es una provincia, ya estamos en el continente, la primera provincia que agarran en el continente es Galacia. Después Pablo escribe una carta a los Gálatas, ¿sí? Que son los ciudadanos de Galacia, es una provincia y hay varias ciudades como las acabamos de mencionar, Perge, Antioquía de Pisidia, Listra, todas son ciudades de Galacia, lugares donde Pablo predicó y dejó su semilla plantada, dejó un grupo de cristianos, así que, bien, pero vamos por parte. Entonces, normalmente Pablo tenía una estrategia, llegaba a un lugar y ofrecía el evangelio a los judíos. Entonces, el lugar para predicar a los judíos, estratégicamente, la mejor oportunidad era ir el sábado a la sinagoga. Los judíos se juntaban el día sábado, el día de reposo, y dispuestos a escuchar la palabra. Pablo era un rabino, era un maestro dentro del judaísmo, todavía tenía reputación, entonces la costumbre era que se le daba participación. Nos está visitando acá el rabino Saulo, quiere compartir una palabra, y entonces Pablo aprovechaba y predicaba y les hablaba de Jesús. Después lo sacaban rajando, pero normalmente esa era la estrategia. Iba, predicaba a los judíos, había algunos judíos que aceptaban el mensaje, otros judíos que no, y algunos gentiles, viste, que escuchando de ahí de lejos, se empiezan a interesar. Entonces, a partir de entonces, lo que hace Pablo, se vuelve a los gentiles, o sea, a los no judíos, empieza a predicar entre los no judíos, y muchos no judíos o gentiles, como llama la Biblia, o paganos, se convierten. Entonces, y bien, cuando se empiezan a convertir, empiezan a tener éxito, los mismos judíos que previamente lo rechazaron, empiezan a perseguirlo. Y son perseguidos, y en algunos lugares de algunas ciudades lo echan,
y de otras huyen, pero básicamente es un ciclo. Ustedes van y lo leen así de corrido estos capítulos y va a ver que hace eso permanentemente. Pablo llega a una ciudad, le predica a los judíos entonces empieza a predicar a los gentiles, después lo persiguen y después se va. Y va al siguiente lado y así en cada lugar iba haciendo eso. Entonces Pablo predica la resurrección a los judíos en Galacia, y ahí tengo el texto bíblico de Hechos 13:35, porque Pablo les empieza a hablar, cita el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús resucitó. Y hay un salmo, Pablo está citando un salmo acá. En el versículo 35 está citando un salmo de David, que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el mismo apóstol Pablo dice en el versículo 36, pero la verdad es que David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Cuando hablamos de corrupción, no hablamos de la corrupción política, como nosotros estamos acostumbrados a utilizar mayormente el término, estamos hablando de que se pudrió, hablando vulgarmente, el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, David se murió, fue sepultado y entró en estado de composición. Cosa que no sucedió con Jesús, que se murió y resucitó. Entonces dice Pablo que está diciendo, cuando esa profecía dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, se está refiriendo a la resurrección de Jesús. Algunos lo aceptaban al mensaje de Pablo, otros lo rechazaban, y así era como él mayormente se movía. El versículo 37, ya lo leí. Los judíos lo rechazaron, entonces se vuelve a los gentiles. Bien, versículo 49, sigo en Hechos 13, 49. Si usted está en la conexión, yo le animo a que tenga la Biblia en mano o ahí en el celular y busque los textos bíblicos. Este seminario tiene muchos textos, vamos a leer bastante Biblia, con algunas explicaciones, pero no quiero que pasemos, pierda esta preciosa oportunidad. Versículo 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Fíjese, está bien, lo sacaban corriendo. Como diría mi mamá, lo sacaban vendiendo almanaque, pero la palabra del Señor se difundía, ¿sí? Se expandía. En cada ciudad, en toda la provincia, la palabra se difundía. Pero, dice el 50 y el 51 y 52, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Sí? Como decía, entonces predicaban y terminaba de eso, que lo echaban y se iba a otro lado, etcétera, etcétera. Lo expulsaron. Entonces, dice el versículo 51, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Es la costumbre para los judíos, un mensaje que Pablo está dando a los judíos. Dice, yo me voy, ¿ustedes me echan? No, ustedes no me echan, dice Pablo. Yo me voy solo. Es más, no me llevo ni el polvo del camino de ustedes. Entonces sacudían los pies, sacudían el calzado, y es un mensaje. Que no era una sacudida que salía todo el polvo, todo, sino era un mensaje diciendo, no quiero absolutamente, usted no me quieren a mí, no, yo tampoco quiero, y no quiero nada, me voy, sacudí el polvo y se fue a otra ciudad que se llamaba Iconio. El versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ese es el sello de un buen trabajo, ¿sí? Pese a la oposición, pese a las situaciones que te pueda tocar enfrentar, que te acepten, que no te acepten, que te calumnien. Si algo está hecho bien y está hecho para Dios, tiene que haber algún fruto, algún pequeño, más grande, tiene que haber algo. Dios no es deudor de nadie. Dios sabe que vos estás sembrando y cuando vos sembrás tiene que haber cosecha. Entonces, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nuevamente el énfasis en el Espíritu Santo. Otra ciudad es Listra, y allí estando en Listra, Pablo sana a un paralítico de nacimiento. ¿Sí?
Y hay un paralítico, entonces él sana. Y yo que puse ahí, quería compartir un versículo de ese milagro. Hay muchos milagros en los evangelios, muchos milagros en el libro de los Hechos. Pero sí hay una frase que se distingue y me hace reflexionar acerca de este milagro. Capítulo 14 ya capaz el 14, versículo 9 dice: este oyó hablar a Pablo, está hablando del paralítico, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Y me quedé pensando en esa frasecita, viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Y cómo se ve la fe? ¿De qué color es la fe? ¿Qué forma tiene la fe? Al Señor Jesucristo también le presentaron un paralítico, significativamente. Jesús estaba predicando en una casa y vinieron uno y dijeron: mira, Jesús está en aquella casa, y llevaron a un paralítico amigo, lo llevaron en su camilla entre 4 y trataron de entrar, no pudieron entrar, entonces subieron al techo, hicieron un hueco y bajaron a su amigo delante de Jesús. Y dice el relato bíblico, literalmente dice: y al ver Jesús la fe de ellos. ¿Sabe que la fe no se ve, pero se expresa? ¿Sí? Porque no es simplemente se trata de que yo diga yo tengo fe, se trata de que la fe se haga evidente. ¿Sí? Entonces, porque la persona que tiene fe da pasos de fe, toma acciones de fe, hace cosas por fe, y eso es lo que se ve. Entonces Jesús dice que vio la fe de ellos y le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Le perdonó los pecados y los sanó. ¿Por qué? Porque vio fe. Y acá nuevamente vemos a Jesús, acá vemos al apóstol Pablo, dice que vio la fe de este otro paralítico, un paralítico distinto, y viendo que tenía fe para ser sanado. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé gracia. Estos días el pastor nos instaba a buscar los dones, y hemos estado orando, pedir a Dios que te dé esa gracia, que te dé la gracia de ver la fe, de ver a dónde está madurando un milagro, de ver a dónde está madurando una sanidad. ¿Sí? Entonces, porque Pablo podía haber orado por una persona y esa persona no se podía, tal vez no se levantaba. Pero dice que él vio fe, y eso me parece que es una clave de discernimiento, de poder discernir: Señor, mostrame. Porque a veces delegamos eso en el liderazgo. Entonces el pastor está acá al frente, está el hermano allá, están los del hermano, entonces delegamos que esto, entonces no, vos podés. Porque viene el tiempo de los anónimos, viene el tiempo de que la iglesia avanza. No solo me refiero a somos familia, me refiero al tiempo en que nos toca vivir, que es complejo, que es difícil, pero también la palabra dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces viene un tiempo en que la gracia se empieza a manifestar de diferentes formas y en diferentes lugares, y que Dios utiliza a los anónimos, a los que normalmente no le prestamos atención. Tal vez usted me presta atención a mí porque yo estoy hablando acá desde el frente, pero hay personas a las que tal vez no le prestamos atención, pero pueden tener esa capacidad de ver la fe, de ver la fe, viendo que tenía fe para ser sanado. Señor, dame fe para ver a dónde está madurando un milagro. Dame fe. No voy a explicar. Lo cierto es que podamos olfatear, por decirlo de alguna manera. Danos esa capacidad, Señor. Queremos que nos utilices. Sabemos que hay mucha necesidad afuera. El apóstol Pablo, yo le he leído esto de corrido. Normalmente tenemos el hábito de leer porciones, pero he leído estos días de corrido todos estos capítulos, y realmente es un diente libre. Es como ir a un diente libre y darse una panzada y dice: ¡ay, no me queda lugar para el postre! Bueno, pero hago un lugar. Y dice: es así. Yo lo desafío, puede leer todo de corrido. Entonces, cuando Pablo y Bernabé
sanan a este paralítico, la gente quedó asombrado, porque no estaban acostumbrados a ver esos milagros así tan... Entonces pensaban, los querían adorar. Entonces los querían adorar y decían, es nuestro Dios Mercurio, nuestro Dios Júpiter. Entonces los querían adorar y Pablo y Bernabé dicen, no, si nosotros somos como ustedes. Ellos se negaron a recibir adoración y el pueblo, que fue mal influenciado, vinieron los enemigos del apóstol Pablo y dijeron, vieron, y entonces empezaron a calentarle la cabeza al pueblo y los terminaron apedreando a Pablo y a Bernabé. Me causa gracia porque un ratito antes los querían adorar y al rato lo están apedreando, ¿no? Entonces es una cosa de no creer. Lo apedrearon porque el apedreamiento era una ejecución. Es pena de muerte sin juicio. Entonces lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y dice, bueno, y fueron cada uno. Entonces lo dieron por muerto, pero Pablo se recuperó, un moretón más, dijo, y continuó predicando. Muy salvaje Pablo, me impresiona, ¿no? Quiero leer algún versículo. Estoy en el capítulo 14, versículo 21 y el 22, y el 23 también. Y después de anunciar el Evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, Derbe otra ciudad, muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y yo lo marqué a esos tres, porque de esos tres lugares los sacaron vendiendo el maná, los rajaron. Le dicen, no, vuelvan por acá más, le dijeron. Y el rato volvieron, permiso, ellos volvieron de donde habían sido echados, versículo 20, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, porque alguno le habrá dicho, Pablo, ¿qué haces acá? Te van a querer matar. Dice, bueno, pero ustedes necesitan que yo les instruya un poco más acerca de la palabra. Pablo tenía algo claro, y es bueno saber lo que Dios quiere para la vida de uno. Él sabía que iba a predicar en Roma. Pablo sabía que él iba a predicar en Roma. Y si él sabía que iba a predicar en Roma, él sabía que no se iba a morir ni en Listra, ni en Iconio, ni en Antioquía. Me pueden aporrear, me pueden cachetear, pero matar no me van a matar, porque Dios quiere que yo predique en Roma. Entonces, esa claridad lo hacía hacer muy probablemente cosas locas, y que Dios nos inspire, ¿no?, con este varón. Versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien había creído. Me impresiona la estrategia del apóstol Pablo para fundar una iglesia. Fueron, predicaron, hubo oposición, se tuvo que ir, igual volvió, confirmó a los hermanos, y él dejó ahí una iglesia incipiente, dejó una plantita, puede haber sido como una plantita pequeñita de bilucha, pero tenía todo el potencial de ser una iglesia, y sabemos cuál es el potencial de una iglesia. Que una iglesia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces, eso es lo que estaba sembrando él en cada lugar a donde iba. Del 24 al 28, esos versículos no los voy a leer. Ellas vuelven a Antioquía, o sea, ellos salieron de Antioquía y vuelven a Antioquía. ¿Qué quiere decir eso? Que terminó el primer viaje misionero de Pablo. ¿Vieron? Entonces, cuando ellos vuelven a Antioquía, o sea, la iglesia que los envió, dieron testimonio y les contó cómo los milagros, habrán contado cómo Dios les había abierto la puerta a los gentiles, la gran recepción que les dieron los no judíos. Y el versículo 28, 14-28 dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, dando testimonio, gloria. Bueno, un poco de refrigerio, después de tanto aporreo,
poco de refrigerio, disfrutar de la comunión, etcétera, etcétera. Pero Pablo también nos deja, si bien se quedó un buen tiempo, y un par de veces al final de los viajes, yo noto ese patrón de que se queda un buen tiempo, es como una especie de descanso, de estar en luchas con semejantes fieras, predicando y todo lo demás, y la oposición, encarcelamiento, apedreamiento y cosas similares. De pronto es un tiempo para estar. Antioquía era el oasis de Pablo, y ahí estaba y contaban, y le decía, y Pablo ven y le invitaban a comer un asado en una casa y a la otra casa, y así la tenía. Pablo le hizo el postre que a usted le guste, siempre hay una hermana que te quiere más que otra y te prepara un postrecito. Yo todavía la estoy esperando conocer, pero bueno. Lo cierto es que Pablo te dice entonces era un tiempo de mimo. Pero como que había algo en el ADN de Pablo, la sangre de Pablo tenía algo, no sé, hubiera sido bueno que le hicieran análisis de sangre, porque él, ya está muy bueno, muy bonito, estoy disfrutando, me está subiendo el ácido úrico, tantos azotes que me están haciendo, muchachos. Y estaba inquieto y ahí nomás volvía a salir a otro viaje, predicar, ver milagros, ser aporreado, ser echado, etcétera, etcétera. Cosa que a nosotros no nos gustaría que nos echen y todo lo demás, pero un desafío. Este varón es un desafío para la iglesia del siglo XXI. Entonces, claro, Pablo tuvo mucho éxito entre los cristianos que venían del no judaísmo, o sea, los gentiles. Entonces, nos encontramos con un panorama que de pronto la iglesia estaba como a punto de quebrarse, porque había dos posturas. Estaban los que decían, ¿qué hacen? Porque la pregunta es, ¿qué hacemos con estos nuevos hermanos que son gentiles, que vienen del paganismo? ¿Qué hacemos con estos nuevos hermanos? Entonces había dos posturas. Uno decía, porque la iglesia nació dentro de los judíos. Entonces todos los primeros discípulos eran cumplidores de la ley, estaban circuncidados, etcétera, etcétera. Entonces había unos que tenían la postura que decían, bueno, estos paganos se tienen que convertir al judaísmo y entonces van a poder ser cristianos. Y había otra postura que decía, no hace falta que se tomen ese colectivo, se pueden tomar el colectivo expreso y pasan de paganos a cristianos sin escala en el judaísmo. Entonces había posiciones y hubo una diferencia así bastante seria. Entonces tuvo que haber una convocatoria de los apóstoles, de los principales, de los líderes, los que serían los pastores, todos para tratar este tema. Se lo escuchó a Pablo, se lo escuchó a Pedro. Recordemos que Pedro en la sesión anterior estuvo en la casa de Cornelio, que Cornelio era romano, o sea, era un no judío, y cómo el Espíritu Santo había descendido en la casa de Cornelio y todo lo demás. Entonces Pedro contó ese testimonio, el apóstol Pablo contó todo lo que había vivido, y Bernabé, lo que habían vivido en este primer viaje misionero, etcétera, etcétera. Y este concilio es interesante, solo mencionarlo, el versículo, estoy en capítulo 15, el versículo 13, no lo he puesto para que lo leamos, simplemente una referencia. Dice que aparentemente el que estaba presidiendo este concilio, esa asamblea, era Santiago, que no era ninguno de los apóstoles, porque uno normalmente tiene la idea que los que están gobernando los que estaban gobernando la iglesia eran los apóstoles, pero el líder, parece que la cabeza visible era Santiago, el hermano de Jesús, no era uno de los 12. Y bien, entonces, luego de escucharse todos los testimonios, se levanta Santiago y dice, hemos llegado a una resolución. En Hechos capítulo 15, 28. Y este sí lo voy a leer, porque me parece que nos da una pauta para la toma de decisiones. Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí? Y bueno, y ahí sigue la resolución, pero me gusta la manera en que empieza a exponer. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
No, dice, nos juntamos y decidimos entre nosotros. Dice, no, el Espíritu Santo y nosotros. El hábito de hacer del Espíritu Santo parte de nuestras decisiones. Fueron guiados por el Espíritu para decidir. Como seres humanos tenemos el libre albedrío, o sea, la posibilidad de elegir, de tomar decisiones. Esto quiero hacerlo, esto no lo quiero hacer. Tomar las decisiones. Después, cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias, puede ser buena o mala. Es una sana decisión apuntar a que las decisiones las tomemos guiados por el Espíritu. Apuntar a una comunión más profunda con el Espíritu Santo. Hacer que el Espíritu Santo sea nuestro consejero. Y si vos, ¿qué opinás, Espíritu Santo? ¿Vamos o no vamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y poder decir, como lo dijeron acá, lo dijo Santiago, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y bueno, la resolución de ese concilio no solamente evitó que se quebrara la iglesia, que de pronto en vez de haber una iglesia del libro de los Hechos, hubiera dos iglesias. La iglesia del libro de los Hechos tradicional, la iglesia del libro de los Hechos renovada. Se hubiera dividido la iglesia. Pero bueno, guiado por el Espíritu Santo se pudo resolver ese problema. Se tomó la decisión que los gentiles que se convertían no era necesario que se hicieran judíos. Entonces, versículo 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Sí? Entonces quedaron un tiempito más en Antioquía, pero bueno, ya que había menos asado, y empezaron a predicar también dentro de su propia ciudad. Cuando Pablo y Bernabé planifican el siguiente viaje misionero, no hubo acuerdo entre ellos. Entonces dijeron, hay que salir de nuevo, dijo Pablo, dijo Bernabé, listo. Bueno, y Bernabé dijo, le aviso a Marco. Y Pablo dice, no, Marco no viene. No, sí, Marco va. No, Marco no va. Marco no va. Estoy hablando de Juan Marco, no estoy hablando. Hay algún Marco por acá en la iglesia, pero no estoy hablando de ese Marco. Entonces, dice que no hubo acuerdo, no se pusieron de acuerdo Bernabé y Pablo. Dice el versículo 39, lo voy a leer en la Biblia, que es un poquito más directa y el hueso. Dice, y Pablo y Bernabé continúan, 39 lo tengo allá abajo, perdón. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Esa era una estrategia. Entonces iba confirmando las iglesias que había fundado y hacía algo más. Pero me cabe una reflexión, ¿no? Porque el resultado del desacuerdo es que hubo dos equipos misioneros. Y ese es el desacuerdo, significa que alguien pega un portazo y se va, y en vez de ser los que somos pasamos a ser la mitad. Entonces, sin embargo, el desacuerdo que nos motiva a desacordar el libro de los Hechos es este desacuerdo que multiplica. Es un desacuerdo multiplicador, porque de pronto de un equipo ahora había dos equipos. Y Bernabé, con esto quiero cerrar, Bernabé era un sobrenombre, él se llamaba José, llamado Bernabé, y Bernabé significa, esto está por Hechos capítulo 4, 5, lo pasamos muy rápido en alguna clase anterior, significa hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. La palabra consolación viene del vocablo griego Paraclises, que es de la misma familia que Paracletos. ¿Sí? Paracletos es un nombre del Espíritu Santo, un título del Espíritu Santo es Paracletos.
y significa uno puesto al lado de. ¿Sí? Y Bernabé tenía ese sobrenombre, el Consolador, hijo de consolación, el Consolador, el que se ponía al lado. Y vos haces un estudio, yo te invitaría a que vos agarrás y hagas un estudio de Bernabé y vas a ver la panzada que te vas a dar. Dice, porque él se puso al lado, ¿sí? Se puso al lado. En primera, se puso al lado de Saulo. Cuando Saulo se convirtió siendo un asesino, un perseguidor de la iglesia, los creyentes se escondían de Saulo, y Saulo decía, yo también soy cristiano, y todos se iban. Entonces Bernabé dice, a ver, contame un poco, pibe. Entonces dice, sí, así se... Y entonces Bernabé se dio cuenta que Saulo verdaderamente se había convertido y empezó a recomendarlo. Y fue y habló con los apóstoles. Muchachos, Saulo, que nos perseguía, se ha convertido. Yo doy fe, yo doy fe de que él se ha convertido. Entonces él se puso y se la jugó por Saulo. ¿Sí? Posteriormente también se la jugó por los pobres. Porque él, teniendo una heredad, agarró y la vendió y puso la plata de esa heredad, la puso a los pies de los apóstoles para que ellos la repartieran de acuerdo a la necesidad de cada uno. Esto está al final del capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces se puso al lado de los pobres. No dice, uy, pobres, cuántos pobres hay, qué terrible. No, hizo algo al respecto. Hizo es ponerse al lado de. Por otro lado, se puso al lado de los gentiles. Ahora, lo vimos hace un ratito en el concilio, dando testimonio, sí, los gentiles también se convirtieron, etcétera, etcétera, hablan en lengua, todo, etcétera, etcétera. Bien, y ahora, en esta instancia, al final del capítulo 15, nuevamente hace honor a su nombre poniéndose al lado de Juan Marcos. Distinto hubiera sido la historia de Juan Marcos si su tío o pariente Berna no se ponía al lado de él. Porque ¿cuál fue el resultado o el beneficio de que Bernabé se pusiera al lado de Juan Marcos? Que algún tiempo después este jovencito, que en un momento los abandonó, y que un poco después fue rechazado por el apóstol Pablo, pero más adelante, ya no era tan joven, escribe el Evangelio de Marcos. Para pensarlo, ¿sí? Quiero dejarlo ahí, quiero dejar esta enseñanza en este punto. La siguiente sesión vamos a estar hablando de el segundo y tercer viaje misionero, una palabra de oración. Hubo mucho desafío de parte de Dios leyéndoles estas historias, estos pasajes bíblicos. Oramos. Padre, yo te bendigo, te doy gracias. Gracias por este tiempo, por el privilegio que me das de compartir tu palabra, de hablar de varones tan forzados, de poder tomar ejemplo de sus vidas. En el nombre de Jesús te pido que podamos tomar esa pasión que ellos tenían, que ese vínculo que ellos tenían con el Espíritu Santo sea algo concreto en nosotros, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu nos movilice, nos haga ver dónde hay fe, como lo reflexionaba hace un momento. Que cuando haya desacuerdo podamos, más que dividirnos, multiplicarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo martes para hablar del segundo y el tercer viaje misionero